Era una cálida noche de verano. Y el sol ya se había ocultado, dejando que la brisa suave acariciara la piel de todos los presentes. La fiesta de Marta y Jorge, que había comenzado como una simple reunión de amigos, se transformó en algo completamente distinto. El brillo de las luces de colores reflejaba la energía caótica de la noche, mientras las risas y las conversaciones se entrelazaban con la música a todo volumen, creando una atmósfera vibrante, casi eléctrica. Pero para Carlos, la noche no era ni vibrante ni alegre, era una pesadilla a punto de estallar. Carlos y Mariana habían llegado como siempre lo hacían, juntos, con sonrisas, con caricias discretas en el aire, pero sin saber que esa misma noche, la que prometía ser solo otra fiesta más, cambiaría sus vidas para siempre. Lo que había comenzado como un día de verano cualquiera, acabaría revelando las grietas profundas de su relación. Cosas que nunca imaginaron que surgirían. Mariana, con su sonrisa fácil y su mirada brillante, tomaba del brazo a su esposo con una actitud entusiasta. Se movían entre los invitados, saludando a unos y conversando con otros. Pero Carlos sentía una ligera incomodidad. Un presentimiento que no lograba despejar. Los murmullos, las miradas furtivas y las risas nerviosas a su alrededor le hacían sospechar que algo no estaba bien. Pero decidió no amargar la noche. La fiesta, aparentemente, continuaba con normalidad, hasta que algo lo detuvo por completo. Mientras servía bebidas en la cocina, Carlos escuchó risas suaves, y cuando se acercó a la esquina de la habitación, sus ojos se encontraron con una escena que lo paralizó. Allí estaba su esposa, Mariana, conversando en voz baja con Marta y Jorge. La expresión en su rostro no era la de la mujer que él había conocido. Era una mezcla de emoción y anticipación, como si algo secreto se estuviera gestando. Algo que Carlos no entendía. De manera casi instintiva, Carlos se acercó un poco más, sin querer perderse ni una palabra. Lo que escuchó fue suficiente para hacerle temblar las piernas. Mariana, ajena a su presencia, dijo con una sonrisa intrigante: «No puedo esperar para ver cómo va a ser esta noche. Creo que esto puede darle un giro emocionante a nuestro matrimonio». Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué implicaba esa frase? Su corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, todo su mundo se tambaleó. Sin pensarlo dos veces, Carlos la tomó del brazo. La apartó del grupo y la llevó fuera de la cocina. Los ojos de todos se posaron sobre ellos. Pero Carlos no tenía tiempo para eso. La furia y el miedo lo consumían. ¿Qué está pasando aquí, Mariana? La voz de Carlos era un susurro tenso, lleno de rabia contenida. Mariana, sorprendida, intentó calmar la situación. Carlos, por favor, no es lo que piensas. Es solo una fiesta, algo diferente, para salir de la rutina. Todos lo hacen. No es tan grave. Pero Carlos, incapaz de creer lo que oía, miró a su alrededor, viendo a los invitados sonriendo, ajenos al caos que se desataba en su interior. ¿Una fiesta donde los esposos intercambian parejas? ¿Es eso lo que quieres? Mariana, incapaz de mantener la mirada de su esposo, bajó la cabeza. Solo pensé que podría ser divertido. Algo que reviviera nuestro matrimonio. Las palabras de su esposa golpearon a Carlos como un puño. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Con el corazón palpitando con fuerza, Carlos se dirigió al salón, donde los invitados seguían disfrutando de la fiesta. Allí, en el centro de la sala, había un gran jarrón lleno de llaves, como parte de un juego insostenible que jamás había imaginado. Sin pensarlo, Carlos tomó la llave de su propio coche y la levantó en alto. Con la voz firme y resonante,
No voy a participar en esta locura. Los ojos de todos se volvieron hacia él. Y la tensión creció en el aire. Mariana, continuó, tienes que elegir. O vienes conmigo ahora. O te quedas aquí y lo pierdes todo. El silencio cayó sobre la sala como una pesada losa. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, miró alrededor, sintiendo el peso de la mirada de los demás. Sin embargo, la única mirada que realmente le importaba era la de Carlos. Después de un largo momento, asintió lentamente, y siguió a su esposo hacia la puerta. Pero la noche, lejos de terminar allí, estaba a punto de volverse aún más oscura. El coche avanzaba rápidamente, con Carlos al volante, los nudillos blancos por la tensión. El corazón hecho pedazos. La rabia y la decepción invadían su cuerpo. Mariana, incapaz de permanecer en silencio, rompió el tenso silencio que los envolvía. Carlos solo quería algo nuevo. Algo que nos hiciera sentir vivos de nuevo. ¿No lo entiendes? Carlos, con el rostro tenso y los dientes apretados, detuvo el coche bruscamente en un estacionamiento vacío. Giró hacia ella con furia. Si necesitas estar con otro hombre para sentirte viva, entonces quizás deberías hacerlo. Vuelve a la fiesta. Disfruta tu noche. Las palabras fueron como una cuchillada directa al corazón de Mariana, que, aterrada y confundida, salió del coche y vio cómo Carlos se alejaba, dejándola sola en la oscuridad. Desgarrada, y con el corazón roto, Mariana dudó por un instante, pero decidió regresar a la fiesta. Sabía que cruzar esa puerta significaría el fin de su matrimonio, pero en ese momento no veía otra opción. Su mente estaba en caos, y las emociones la superaban. No comprendía cómo había llegado hasta allí. Mientras tanto, Carlos conducía con la mente a 1000 por hora. Nunca habría imaginado que la mujer con la que compartía su vida desde hacía 10 años pudiera traicionar su confianza de esa manera. El sonido del motor rugía como un recordatorio constante de la distancia que se iba creando entre ellos. Necesitaba escapar de la pesadilla. Y la única forma de hacerlo era alejarse lo más posible. Mariana, en cambio, entró nuevamente en la casa de Marta y Jorge. Con el corazón pesado, la música seguía retumbando y las risas seguían flotando en el aire. Pero todo parecía irreal. Marta la vio entrar sola y se acercó, con una expresión preocupada en su rostro. ¿Dónde está Carlos?, preguntó en voz baja, sin querer atraer la atención de los demás. Mariana, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, respondió con un susurro quebrado: se fue. No quiere participar. Dijo que me quedara si eso es lo que realmente quiero. Marta suspiró, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Mariana? No tienes que hacerlo si no estás completamente segura. La duda la invadió. Pero no tuvo tiempo para pensar más. Sentía que, aunque cometiera un error, no podía rendirse sin luchar por su matrimonio. Después de una breve conversación con Marta, Mariana decidió irse. El destino estaba sellado. Tenía que encontrar a Carlos y explicarle todo. Aunque en su interior sabía que quizás ya era demasiado tarde. La tensión en el aire era palpable. Las sombras de la traición, las dudas y las inseguridades comenzaban a desmoronar las piezas de una vida construida con amor y esperanza. La noche de la fiesta, que había comenzado con la promesa de diversión, se había convertido en el umbral de un cambio irrevocable. Un cambio que, aunque Mariana intentara revertir, ya estaba demasiado avanzado para ser detenido. Mariana condujo por la noche. El sonido del motor de su coche era lo único que acompañaba el ruido sordo de sus pensamientos. La oscuridad fuera del vehículo parecía reflejar el vacío que sentía en su interior. Un espacio helado y profundo donde la culpa,
La confusión y el miedo se apretujaban. Sabía que, al regresar a la casa de Marta y Jorge, estaría cruzando una línea sin retorno. Lo que había dicho Carlos al irse resonaba en su mente. Si necesitas estar con otro hombre para sentirte viva, entonces quizás deberías hacerlo. Esas palabras, tan frías, tan desoladas, aún la perseguían. No podía creer que ella misma las hubiera provocado. Que había permitido que algo tan banal y doloroso se apoderara de su vida. Sin embargo, ahí estaba, sin poder hacer nada más que continuar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando llegó. La casa de Marta y Jorge aún vibraba con la música. Y las luces parpadeaban como si la fiesta nunca se hubiera detenido. Pero para Mariana, todo se sentía distante, desproporcionado, como si todo estuviera ocurriendo en un plano paralelo al suyo. Su mente giraba y no encontraba consuelo. Había llegado a la conclusión de que lo que había hecho era un error. Pero lo peor de todo era que no sabía cómo remediarlo. A veces, la distancia entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos es tan vasta que ni el amor más profundo puede salvarnos de ella. Al entrar, Marta la vio y se acercó con rapidez, su rostro marcado por la preocupación. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Estás bien? Mariana no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Su amiga no sabía nada de lo que había sucedido fuera de esa casa. Ninguna de ellas lo sabía. La simple idea de contarle a Marta la verdad, de decirle que había dado un paso que podría destruir su matrimonio, la paralizaba. ¿Cómo podía explicarle que lo había hecho por un impulso? Por un desesperado deseo de sentir algo diferente. ¿Algo que la hiciera sentir viva? Pero, ¿a qué costo? Mariana forzó una sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Carlos se fue. No quería participar. Dijo que lo perdiera todo si eso es lo que yo realmente quería. La voz de Mariana se quebró al final de la frase. Y su amiga, al escucharla, comprendió la gravedad de la situación. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Marta preguntó con suavidad. No tienes que hacerlo. Mariana, no tienes que ir tan lejos. La presión en el pecho de Mariana aumentaba. Ella lo sabía, lo entendía. Pero la ansiedad por buscar una salida a su propio vacío la empujaba a seguir adelante. Lo sé, pero no puedo volver atrás, respondió con la voz quebrada. Marta la miró, como si tratara de encontrar la manera de calmarla, de hacerle ver que aún quedaba esperanza. Pero Mariana no podía ver nada claro. Se sentía atrapada en sus propios deseos, en la necesidad de escapar del dolor, en la fantasía de que este podría ser el único camino hacia la felicidad. Jorge apareció en la habitación en ese momento. Su mirada escrutadora evaluó la situación en silencio. Sabía lo que sucedía. La tensión entre ellos era evidente. Y, sin embargo, no podía evitar dar un paso hacia la solución. Mariana, si necesitas tiempo para pensar, la habitación de invitados está libre. Tómate un momento, solo para ti misma. No tienes que decidir ahora mismo. Mariana agradeció el gesto, aunque sabía que no había respuesta fácil. Caminó hacia la habitación de invitados, su mente saturada por pensamientos confusos. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, buscando algo de consuelo en la soledad de esa habitación. Algo que la ayudara a ordenar el caos que sentía dentro. Cuando miró su teléfono, vio que había varias llamadas perdidas de Carlos. Cada una de ellas era un recordatorio del abismo que se estaba abriendo entre ellos. Sus manos temblaban mientras observaba el nombre de su esposo en la pantalla. Pero, al mismo tiempo, sentía que hablar con él solo empeoraría las cosas. Si le devolvía la llamada, si le decía lo que había hecho, podría ser el fin de todo. Así que optó por no devolver las llamadas. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones.
pero no estaba lista para ello. ¿Cómo podía volver a hablar con él después de lo que había hecho? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo que lo había traicionado? Sin respuestas, Mariana dejó el teléfono a un lado y trató de dormir, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. Mientras tanto, en casa de Carlos, las cosas no eran mejores. Él había llegado, y la furia seguía ardiendo en su pecho. Había lanzado su anillo de bodas sobre la mesa con la esperanza de que el sonido metálico al caer fuera suficiente para liberar su dolor. Todo había cambiado en cuestión de minutos. La fiesta, las risas, las conversaciones sobre trivialidades. Todo eso parecía lejano y ajeno a la traición que acababa de descubrir. Se dejó caer en el sofá, mirando la nada, sin saber qué hacer con el torrente de emociones que lo consumía. No podía creer que Mariana lo hubiera hecho. No podía aceptar que su mujer, la persona con la que había compartido 10 años, hubiera tomado la decisión de involucrarse en algo tan destructivo. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido, escuchó el sonido de su teléfono. Era Mariana. En su cabeza, una guerra silenciosa libraba. No quería escuchar su voz. No quería saber nada de lo que tenía que decir. Pero al final, el impulso lo llevó a revisar los mensajes. Los vio, uno tras otro. Mensajes llenos de arrepentimiento, de súplicas. Cada palabra de ella lo desarmaba. Pero la desconfianza lo mantenía alejado. Finalmente, decidió apagar el teléfono y se quedó mirando el techo en la soledad de la habitación del hotel. Estaba exhausto, emocionalmente agotado. La rabia, la confusión y el dolor se entrelazaban en su interior, dejándolo sin aliento. ¿Podría alguna vez perdonar a Mariana? ¿Sería capaz de reconstruir lo que habían destruido esa noche? No lo sabía. Solo sabía que, en ese momento, su mente no podía pensar más. Solo quería descansar de todo. Mariana salió de la habitación de invitados con el corazón acelerado. Cada paso retumbando en sus oídos. Como si la vida misma la empujara a tomar una decisión irrevocable. La noche seguía su curso. Pero para ella, ya no había música ni risas. Todo se había vuelto una sombra difusa. Como si los colores y sonidos de la fiesta fueran solo ecos lejanos de algo que ya no podía recuperar. Miró hacia la puerta principal, viendo cómo algunos invitados seguían entrando y saliendo, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Decidió que era el momento de irse. Sabía que no podía seguir allí, atrapada en su propia culpa y en una situación que sentía como un laberinto del que no podía salir. Aunque sentía que había cometido un error monumental, un error que la había llevado a la ruina, aún había una pequeña chispa de esperanza en su pecho. Quizás, si lograba encontrar a Carlos y explicarle todo, tal vez aún habría una posibilidad de salvar su matrimonio. Pero cada pensamiento sobre lo que había sucedido la llenaba de una angustia insoportable. Voy a arreglarlo, murmuró para sí misma, casi como una promesa a su propio corazón roto. Con paso firme, se dirigió hacia el coche. La oscuridad de la noche ya no le parecía reconfortante, sino una extensión de su propio vacío. Arrancó el motor y, antes de darse cuenta, estaba conduciendo por las calles vacías, sin saber realmente a dónde iba. Lo único que sabía era que tenía que encontrar a Carlos, y que no podía dejar que esa noche acabara sin decirle lo que sentía. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas desvanecidas, pero para Mariana, todo parecía estar sumido en la penumbra. Mientras conducía, las imágenes de lo ocurrido en la fiesta se repetían una y otra vez en su mente. El momento en que Carlos la había confrontado. La furia en sus ojos. La desesperación de sus palabras. Cada vez que pensaba en él, sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado hasta aquí?
¿Cómo pudo haber perdido de esa manera todo lo que había construido con él? El sonido de su teléfono rompió el silencio en el coche. Y Mariana, al principio, pensó que era Carlos, pero al mirar la pantalla, vio que no era él quien la llamaba. Era un mensaje de Jorge, uno de los anfitriones de la fiesta, el hombre que conocía a Carlos desde hace años. Su mensaje era simple, pero las palabras le dieron un golpe directo en el pecho. Mariana. Necesitamos hablar. Carlos está muy afectado. No está bien. Por favor, vuelve. El dolor le atravesó como una flecha. ¿Carlos estaba sufriendo tanto como ella? ¿Acaso se daba cuenta de lo que estaba en juego? Mariana aceleró, el corazón palpitando fuerte, el miedo tomando control de sus manos, que temblaban al volante. Sabía que había cruzado una línea. Pero lo que más temía ahora era que Carlos no pudiera perdonarla. Que las grietas fueran demasiado grandes para ser reparadas. Finalmente, llegó al hotel. No había señales de Carlos. Pero algo le decía que él estaba cerca. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en todo lo que había sucedido. Pero ahora su mente solo se centraba en él. ¿Lo perdería para siempre? ¿Sería capaz de reconstruir lo que habían destruido? Mientras se bajaba del coche y caminaba hacia la entrada del hotel. Una sensación de desolación la envolvió. Las luces del vestíbulo eran frías y distantes. Como si ese lugar fuera el final de un capítulo y el principio de otro. Uno que Mariana no estaba segura de querer leer. Subió al ascensor. Su respiración se hizo más pesada. Al llegar a la puerta de la habitación de Carlos, no sabía si estaba preparada para lo que estaba a punto de hacer. Golpeó suavemente, con la esperanza de que él la escuchara. Pasaron unos segundos interminables antes de que la puerta se abriera, revelando a Carlos. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la rabia. Pero también había algo en sus ojos. Algo que Mariana no pudo descifrar. Tristeza, desesperación, o tal vez una profunda decepción. Mariana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No podía encontrar las palabras para comenzar. Pero antes de que pudiera hablar, Carlos la interrumpió con voz grave. Aunque sin gritar, Mariana, no sé si hay algo que puedas decir para cambiar lo que siento. Todo esto me está matando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? El peso de su dolor era tan palpable que Mariana sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Carlos, por favor, déjame explicarte. No sé cómo llegamos hasta aquí. Todo fue un error, un momento de debilidad, una fantasía estúpida. Pensé que podía traer algo nuevo, algo que nos ayudara, pero ahora veo que estaba equivocada. Lo siento tanto. Tanto. Carlos la miró, sus ojos llenos de cansancio. Su cuerpo rígido por la furia contenida. ¿Creíste que acostarte con otro hombre iba a salvarnos? ¿De verdad pensaste que eso iba a revivir lo que teníamos? La angustia de Mariana se reflejaba en su rostro. No lo sé, Carlos. Solo sé que quería sentir algo diferente. Pero jamás imaginé que podría herirte tanto. No lo pensé. No pensé en lo que podía perder. Ahora me doy cuenta de lo estúpida que fui. Un largo silencio siguió, mientras Carlos la observaba con una mezcla de incredulidad y dolor. Finalmente, su voz salió baja, pero con la gravedad de una decisión. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Mariana, la confianza se ha roto. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero vivir con este dolor. Las palabras de Carlos eran como dagas. Pero algo en su tono decía que aún había un atisbo de esperanza. Mariana, con las manos temblorosas, se acercó lentamente a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, por favor, te amo. Nunca quise hacerte daño. No sé cómo puedo arreglar esto. Pero quiero intentarlo.
Déjame demostrarte que lo que más quiero en este mundo es salvar lo que tenemos. Si tú me das una oportunidad, lo haré todo por ti. Por nosotros. Carlos cerró los ojos, como si estuviera luchando contra un torrente de emociones. Finalmente, respiró hondo y la miró. Podría darte una oportunidad, Mariana, pero esto no va a ser fácil. No sé si el amor que tenemos es suficiente para superar esto. Pero quiero intentarlo. Quiero creer que aún podemos sanar. El día siguiente amaneció gris, como si el mundo exterior también estuviera de luto por lo que había sucedido. Carlos y Mariana se despertaron en la misma habitación, pero el espacio entre ellos era vasto. Invisible pero palpable. Ambos sabían que la noche anterior había sido solo el principio de un largo proceso lleno de dolor. Arrepentimiento y, quizás, algún destello de esperanza. Aunque ambos lo deseaban, sabían que la reparación de lo que se había roto no sería inmediata. Mariana se levantó temprano, como si el peso de la situación la impulsara a tomar acción. Caminó lentamente hacia la cocina, su mente aún dando vueltas a las palabras de Carlos, a los sentimientos encontrados que lo acompañaban. ¿Era suficiente con el arrepentimiento? ¿Podría realmente perdonarse a sí misma por lo que había hecho? ¿Podía esperar que Carlos lo hiciera? No tenía respuestas claras, solo un vacío profundo que parecía tragarse cada uno de sus pensamientos. Carlos se despertó poco después, y al encontrarse con Mariana en la cocina, ambos compartieron una mirada cargada de emoción contenida. Ninguno de los dos quería hablar primero. Ninguno de los dos sabía cómo iniciar la conversación que marcaría el rumbo de su futuro. Finalmente, fue Carlos quien rompió el silencio. Su voz baja y tensa. Mariana, comenzó, mirando la taza de café que tenía en las manos. No sé si lo que estamos intentando es lo correcto. Sé que te arrepientes. Sé que tienes miedo. Pero también sé que no se puede borrar lo que pasó. Que ya no puedo mirar las cosas de la misma manera. Quiero creer que podemos salvar esto. Que podemos reconstruir lo que teníamos. Pero la verdad es que no sé cómo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Un dolor tan profundo que le costaba respirar. Carlos, yo nunca quise hacerte daño. La idea de que podría perderte me rompe. Solo. No sabía cómo enfrentar lo que estaba pasando. Lo que estaba sintiendo. Pensé que tal vez un cambio. Algo diferente. Podría darnos una oportunidad. Pero ahora veo lo estúpida que fui. ¿Y si pudiera volver atrás? Lo haría. Carlos suspiró, su mirada llena de angustia. De un sufrimiento que era evidente en sus ojos. Ya no es solo lo que hiciste, Mariana, es lo que representa. Es la duda, la mentira, la traición. Me siento como si todo lo que creíamos tener hubiera sido una mentira. Y eso me duele más que lo que haya pasado entre nosotros. No es solo el acto. Es la fractura que ha dejado en mí. Las palabras de Carlos golpearon el alma de Mariana. ¿Cómo podía hacer frente a eso? ¿Cómo podría reparar el daño que había causado a alguien que había confiado en ella por tanto tiempo? Quería hacer algo, decir algo. Pero no encontraba las palabras correctas. La culpa la ahogaba, y el miedo a perderlo era tan grande que su corazón latía con fuerza. Como si tratara de escapar de la verdad que sabía tenía que enfrentar. Carlos, por favor, entiéndeme. No quiero que esto termine. No quiero perder lo que tenemos. Sé que te he fallado. Y sé que las palabras no son suficientes. Pero te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para demostrarte que esto no fue un error en vano. No quiero que te vayas. No quiero que nos perdamos. Carlos se quedó en silencio por un momento, mirando a Mariana, procesando sus palabras. Su rostro estaba marcado por la tensión. Pero algo en su mirada. Una chispa de duda. Mostró que aún había una posibilidad.
No sabía si era suficiente. No sabía si las cicatrices eran demasiado profundas para sanar. Pero en su interior, algo le decía que todavía podía luchar. Finalmente, con una voz más suave, casi rota, Carlos respondió: «No sé si puedo perdonarte. Mariana, no sé si pueda volver a confiar en ti como lo hacía antes. Pero lo que sí sé es que no quiero que esto termine así. No quiero que esto termine con nosotros». Mariana lo miró, sus ojos llenos de esperanza y desesperación al mismo tiempo. «Entonces, ¿nos das una oportunidad? ¿Un intento más para sanar lo que hemos roto?» Carlos asintió lentamente, como si tomara una decisión consciente. «Sí, pero esto no va a ser fácil. La confianza es algo que se construye con el tiempo. Y va a llevar mucho trabajo. Necesito que seas completamente honesta conmigo. Necesito que me demuestres que realmente lo sientes. Que estás dispuesta a luchar por esto». Las palabras de Carlos fueron un alivio, pero también una carga. Mariana sabía que el camino que tenía por delante sería largo y arduo. Tendría que enfrentarse a su propia culpa, superar el dolor que había causado, y hacer todo lo posible para recuperar la confianza que había perdido. Pero, al menos, tenía una pequeña chispa de esperanza. Algo por lo que luchar. El camino hacia la sanación. La decisión de Carlos de darles una oportunidad a pesar de la traición fue solo el comienzo de un largo proceso de sanación. Decidieron asistir a terapia de pareja, donde comenzaron a desentrañar los problemas que habían estado presentes en su relación mucho antes de la fiesta fatídica. La falta de comunicación, el alejamiento emocional, y la rutina que se había instalado entre ellos sin que ninguno lo notara. Cada sesión de terapia era dolorosa, pero necesaria. Los recuerdos de la traición seguían persiguiendo a Carlos, y aunque intentaba ponerlos a un lado, el dolor se desbordaba en momentos inesperados. Había días en los que se sentía derrotado, días en los que pensaba que la relación nunca volvería a ser la misma. Mariana, por su parte, se enfrentaba a sus propios demonios. La culpa era su constante compañera. Y a veces, las lágrimas caían sin previo aviso, mientras se preguntaba si realmente merecía el perdón de Carlos. Ambos comenzaron a reconstruir sus vidas, pero lo hicieron desde un lugar de vulnerabilidad. De reconocimiento de que las cosas no serían fáciles. A veces, el amor no es suficiente para sanar una herida tan profunda, pero la disposición a trabajar en ella, a luchar cada día, es lo que finalmente los llevó a encontrar un equilibrio. En medio de este proceso, surgieron nuevos desafíos. Alejandro, el hombre con quien Mariana había cometido el error de involucrarse, no había desaparecido completamente de sus vidas. A medida que la terapia avanzaba, Carlos comenzó a recibir mensajes anónimos sobre la presencia de Alejandro cerca de su casa. Y las tensiones aumentaron nuevamente. Mariana sabía que el pasado no podía ser ignorado, pero también sabía que no podía seguir permitiendo que los fantasmas del pasado destruyeran lo que tanto esfuerzo les costaba reconstruir. Fue entonces cuando Carlos, decidido a proteger su relación, presentó una denuncia formal contra Alejandro. También tomaron medidas para asegurar su hogar, instalando cámaras de seguridad y alertando a sus vecinos sobre la situación. Un día de decisiones difíciles. El tiempo pasó y la relación de Carlos y Mariana, aunque aún frágil, comenzó a fortalecerse. Sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando, recordándoles que la confianza perdida no podía ser recuperada de inmediato. La incertidumbre sobre el futuro, sobre si realmente podrían sanar, permaneció en sus corazones. Pero un día, mientras caminaban por el parque cercano a su casa, Carlos tomó la mano de Mariana y,
por primera vez en mucho tiempo. Sonrió genuinamente. Hemos pasado por tanto. Mariana, a veces me pregunto cómo logramos llegar hasta aquí. Dijo con una mezcla de melancolía y esperanza. Mariana lo miró con ternura. Lo hicimos porque nunca dejamos de luchar por nosotros. Por nuestro amor. Porque, a pesar de todo, el amor siempre fue más fuerte. La conversación, tan sencilla pero tan profunda, fue un momento de reconciliación silenciosa. Ambos sabían que aún quedaba mucho por sanar. Pero lo más importante es que se habían dado una segunda oportunidad. El amor, aunque marcado por las cicatrices del pasado, comenzó a renacer. La vida de Carlos y Mariana seguía su curso. Pero nada era lo mismo. Aunque intentaban con todas sus fuerzas reconstruir lo que habían perdido, cada día estaba marcado por la incertidumbre. La traición de Mariana aún pesaba en el aire, como una nube gris que no terminaba de desvanecerse. A veces, cuando se miraban a los ojos, Carlos podía ver el remordimiento de su esposa, la angustia que la consumía, y eso lo quebraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La verdad era que, aunque quería salvar su matrimonio, no sabía si podría perdonarla por completo. Mariana, por su parte, luchaba con una culpa aplastante. Aunque la terapia de pareja les había dado herramientas para comunicarse mejor, su mente seguía atormentada por lo que había hecho. A veces se despertaba a medianoche, con el corazón acelerado, preguntándose si Carlos realmente la amaba o si simplemente estaba quedándose con ella por compasión. Sabía que había perdido algo muy valioso, y la idea de que tal vez no pudiera recuperarlo la hacía sentirse aún más vacía. Cada vez que veía a Carlos, veía no solo al hombre que amaba, sino al hombre herido por sus acciones. Era como si él ya no fuera el mismo. Como si, aunque intentara ocultarlo, algo en su interior se hubiera roto de forma irreversible. Mariana temía que el daño fuera más profundo de lo que había imaginado. Y que, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograría volver a ser la esposa que él había conocido. Cada palabra que él decía, cada gesto que hacía, la llenaba de inseguridad. Sabía que su amor no podía solucionar todo, pero se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, todo sanaría. Sin embargo, a menudo se preguntaba si el tiempo sería suficiente. A pesar de todo, había momentos en los que las sombras del pasado parecían desvanecerse. Aunque solo fuera por un instante. Eran esos breves momentos en los que Carlos sonreía de nuevo. O cuando Mariana lograba hacerle reír con algo tan simple como una broma tonta o un gesto cariñoso. Eran destellos de lo que había sido. Y Mariana los atesoraba como si fueran la última prueba de que todavía había algo por lo que luchar. Un día, después de una de sus sesiones de terapia, Carlos llegó a casa y, en lugar de dirigirse a su habitación como era su costumbre, se quedó en la sala, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Mariana lo observó desde la puerta. Su corazón se aceleró al ver la melancolía en su rostro. Sabía que había algo que él no le había dicho. Algo que lo estaba carcomiendo por dentro. Carlos, dijo ella, caminando hacia él con cautela. ¿Qué pasa? Él la miró, sus ojos cansados pero llenos de una tristeza profunda. Mariana, hay algo que necesito que entiendas. No sé si pueda seguir viviendo con este dolor. A veces, la idea de seguir adelante me consume. No sé si puedo perdonarte. No sé si puedo recuperar lo que teníamos. Y no sé si, incluso si lo hago, las cosas volverán a ser como antes. Las palabras de Carlos fueron un golpe directo al corazón de Mariana. Se quedó allí, paralizada por la intensidad de su dolor, pero también por la sinceridad en sus ojos. Carlos, yo sé que te he fallado, pero te prometo que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para demostrarte que te amo.
Que lo siento. No puedo cambiar lo que pasó. Pero lo que quiero es que sanemos. Juntos. Carlos suspiró. Y, por un momento, parecía perderse en sus pensamientos. Mariana. Te quiero. Pero el amor no siempre es suficiente. Lo que hiciste cambió algo en mí. Y no sé si podré volver a confiar en ti como lo hacía antes. No sé si el amor que tenemos es capaz de sanar esto. Mariana sintió una ola de desesperación. Pero no podía rendirse. No aún. Se acercó a él, tomando sus manos con firmeza. Como si esas pequeñas manos pudieran sostener su mundo entero. Carlos. Quiero luchar por esto. Quiero luchar por nosotros. No sé cómo. Pero voy a hacerlo. Por ti, por mí, por todo lo que compartimos. No quiero que nos perdamos. No quiero que esta sombra nos destruya. Carlos la miró, y por un momento, hubo un leve destello de esperanza en su mirada. Pero la duda seguía allí. Y él no podía ignorarla. Tal vez con el tiempo. Tal vez con el trabajo necesario. Podremos encontrar una manera de reconstruir lo que hemos roto. Pero, por ahora, necesito tiempo. No puedo prometerte que todo se arreglará de inmediato. Las palabras de Carlos, aunque dolorosas, fueron también una especie de alivio para Mariana. Sabía que el camino sería largo y lleno de incertidumbre. Pero al menos él no lo había cerrado completamente. Al menos había una rendija de luz, aunque pequeña, que podía guiar sus pasos. La llegada de Alejandro. Un obstáculo imprevisto. La paz que por fin habían comenzado a construir fue breve. Una tarde, unas semanas después de esa conversación, Mariana regresaba de una sesión de terapia cuando vio a Alejandro esperándola frente a su casa. Su presencia allí, como una sombra del pasado, era suficiente para que su corazón se detuviera. Alejandro, con su sonrisa arrogante y su mirada decidida, la miraba fijamente. Mariana, tenemos que hablar, dijo con voz suave pero firme. El miedo recorrió la espina dorsal de Mariana. Sabía que él no se iría tan fácilmente. Alejandro, por favor, no quiero nada contigo. Eso fue un error. Un maldito error. Mi vida está con Carlos. Y estoy trabajando en ello. No quiero que sigas viniendo aquí. Alejandro dio un paso hacia ella, acercándose peligrosamente. Sé que hay algo entre nosotros. Lo que pasó esa noche no fue solo un accidente. Tú y yo tenemos algo. Y no voy a dejar que lo olvides tan fácilmente. No puedes seguir ignorándome. Mariana, aterrada por la posibilidad de que Carlos la viera allí, intentó alejarse. Pero Alejandro bloqueó su camino. Por favor, vete, dijo con voz temblorosa, pero decidida. No quiero que sigas interfiriendo en mi vida. Ya no, no hay nada entre nosotros. Pero Alejandro no la escuchaba. Se acercó más, sus ojos llenos de intensidad. No lo entiendes, ¿verdad? Te quiero, Mariana, y sé que tú también sientes lo mismo. Esa noche fue solo el principio. Necesitas aceptar lo que hay entre nosotros. Mariana, con el corazón latiendo con fuerza y los nervios a flor de piel. Sentía que su mundo se venía abajo nuevamente. La aparición de Alejandro amenazaba con destruir todo lo que había trabajado para reconstruir con Carlos. En ese momento, el sonido de un coche acercándose interrumpió la tensión. Mariana levantó la vista y vio a Carlos llegar, con la mirada fija en ella y Alejandro. Su expresión se oscureció al instante. La confrontación final. Carlos se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada, cargada de furia y confusión, pasó de Mariana a Alejandro, y luego de vuelta a Mariana. La tensión era palpable, y Mariana sentía que todo lo que habían intentado construir se desmoronaba ante sus ojos. Carlos, dijo Mariana con voz temblorosa. Pero él no la escuchaba. Se acercó a Alejandro con paso firme.
y, antes de que Mariana pudiera detenerlo, enfrentó al hombre que había amenazado con destruir su vida. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?, dijo Carlos, su voz baja pero peligrosa. Solo estoy hablando con ella, respondió Alejandro con desdén. No tienes nada que temer. Mariana y yo sabemos lo que ocurrió. La ira creció en el pecho de Carlos. Lo que ocurrió fue un error. Y si no te vas de aquí ahora mismo, te aseguro que no volverás a acercarte a ella. La confrontación estaba a punto de explotar. Mariana no sabía qué hacer. Pero todo lo que quería era que Alejandro se fuera y que Carlos no viera la magnitud de lo que había ocurrido entre ellos. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Pero sí podía intentar proteger lo que quedaba de su vida. ¿Hasta dónde llegará su lucha? La situación con Alejandro no solo fue un obstáculo para su matrimonio, sino también un desafío a su propia capacidad de seguir adelante. Carlos y Mariana no sabían lo que les esperaba, pero sabían que no podían permitir que todo se derrumbara nuevamente. La lucha por salvar su relación no iba a ser fácil, y aún quedaban muchos fantasmas del pasado que tendrían que enfrentar. Pero había algo que los mantenía unidos: la decisión de luchar. Y eso, al menos, era un buen comienzo.